Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos y darles la bienvenida nuevamente al canal de Próximo Rumbo. Espero que se encuentren muy bien. Amigos, hoy es el video que quiero hacer para poder cerrar toda la serie de contenido que hice respecto a Vallasolano y Nuquí. En este video quiero hablar de toda la experiencia y de recomendaciones respecto a qué ponerse, respecto a gastos, digamos que lo que me pasó a mí, para que lo tengan en cuenta si quieren hacer el mismo recorrido, Vallasolano y Nuquí. Y al final también recomendaciones así de precios, todo eso se los quiero compartir en este video. Así que no siendo más, bienvenidos al canal. Si de pronto no han visto toda la serie de videos de Vallasolano y Nuquí, aquí se las voy a dejar porque son más o menos unos 5 videos que en realidad me encantaron muchísimo y sé que les puede ayudar bastante. Así que bienvenidos a las recomendaciones para viajar. Y ahora sí, comenzamos con el video. Listo, vamos a hacerlo así charladito. ¿Qué pasa? Yo compré tiquetes estoy en Bogotá. Fue tiquetes para coger Bogotá, Medellín, Vallasolano. Esto me costaron 800.000 pesos, entonces ahí para que vayan anotando. Todo el viaje, ida y regreso. Hay otra opción también que si ustedes no quieren conocer Vallasolano, pueden llegar a Medellín y de ahí coger un vuelo directo a Nuquí. Porque en Nuquí está el aeropuerto y pueden hacer el viaje directo sin pasar por Vallasolano si no quieren conocer Vallasolano. Ya les voy a decir por qué pueden hacerlo directo. Ya les cuento. ¿Qué pasa? Arranqué a las 4 de la mañana para Medellín y de ahí como escala a Vallasolano. Una vez tú llegas a Vallasolano, pues recibe las maletas, todo normal. Hay que pagar un impuesto de entrada que se me olvidó como tal el valor, pero si no estoy mal son 22.000 pesos. Pero por favor, si está mal el valor, discúlpenme, pero póngale entre 22 y 25.000 pesos, ¿listo? Eso para entrar a Vallasolano, ¿listo? Una vez ustedes entran, pueden llevarlos los mototaxis o también los tuk-tuk, que son lo mismo. Y esto les cuesta 5.000 pesos por persona. Los llevan al hotel y listo. El hotel a mí me costó más o menos unos 220.000 pesos, pero porque la habitación no había sencilla, pero les puede salir mucho más barato si hacen habitación sencilla. Por ejemplo, para mí fueron 2 noches, 3 días, 2 noches, más o menos 220.000 pesos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Una vez están ahí, si está incluido el desayuno, pues chévere. Si no, voy a poner los precios tanto de desayuno, almuerzo y comida, 20.000 pesos cada uno. Prográmense con ese valor. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero pongámosle 20.000 pesos. Almuerzo y comida, porque el desayuno ya estaba incluido. ¿Listo? Luego, al almuerzo pueden comer pescado. Bueno, ahí se consigue de muchas cosas en términos de pescado. Si les gusta, sé que es un paraíso para comer pescado. Y en la comida pueden pedir pizza, pueden comer hamburguesa y también rondan esos precios, 15.000, 20.000 pesos, pero coloquémoslo en 20.000, ¿listo? Una vez terminamos ahí, al siguiente día lo que hicimos fue una caminata de Mecana, que esas son caminar más o menos 3 horas, eso no tiene ningún costo. Van allá, encargan el almuerzo, también 20.000 pesos, y pueden hacer una caminata y eso no tiene ningún precio. Si ustedes van a Mecana y se devuelven en lancha, les pueden cobrar más o menos 80.000 pesos. Pues por todos, ¿no? Íbamos, por ejemplo, 4 personas. Entonces también de a 20 y reuníamos lo de los 80.000 pesos para regresarnos en lancha. Si van a hacer ese tema de Mecana. También lo que hicimos fue una caminata del aeropuerto. Bueno, se llama la cascada El Aeropuerto. Esa no tiene ningún valor. Pueden llegar a la vía principal, que los lleve un mototaxi. También 5.000 por persona y los deja allá, o pueden irse caminando, se demoran unos 40 minutos caminando hasta esa cascada, ¿listo? Ahí van más precios. Luego, si ustedes quieren ya arrancar para Nuquí, aquí pónganme mucha atención con lo que les voy a comentar porque es muy importante. Si ustedes arrancan de Vallasolano a Nuquí, no es común que haya lanchas que los lleven directamente a Nuquí. Lo que tienen que hacer es primero llegar a una parte que se llama El Valle, y el Valle sí coger la lancha a Nuquí. Del Valle a Nuquí les pueden cobrar más o menos 10.000, 15.000 pesos por persona, y de ahí sí la lancha 80.000 pesos directamente a Nuquí.
Ahora, si encontraron como nosotros la opción, abajo les dejo los datos de contacto en Nuki por si están en Vallasolano y quieren saber si hay vuelos o bueno, viajes en lancha desde Vallasolano hasta Nuki. Abajo se los dejo. ¿Qué pasa? Si van desde Vallasolano hasta Nuki cuesta 90.000 pesos. Pero algo muy importante, el viaje son de más o menos 2 horas y media. ¿Qué me pasó a mí? De primíparo, lo que me pasó fue que me puse en la punta de la lancha, donde más salta, y a uno le duele la espalda, la zona lumbar, se maltrata muchísimo. Eso multiplíquenlo por no sé cuántos saltos tuvo que haber hecho esa lancha porque el mar estaba muy movido, estaba muy picado. Entonces resulté vuelto a nada de la espalda. Y aquí vienen varias recomendaciones. Si van a hacer un viaje largo, háganse atrás en la lancha, no adelante, para que puedan disfrutar y también puedan ver ballenas saltando a medida que van, porque pueda que el mar esté picado o esté muy movido. Esa es una opción. Si no hay viaje directo, entonces les queda muchísimo mejor ir al valle y ahí sí coger la lancha. Pero igual, desde el valle hasta Nuki también puede estar movido el mar. Entonces igual, váyanse en atrás. Otra parte muy importante, su equipaje. Lo que van a llevar en la lancha, empáquenlo en bolsas negras, o bueno, en bolsas, para que no se mojen, porque les puede llover, es muy probable que llueva. A nosotros nos llovió, entonces imagínense lloviendo, saltando, pegándole en la espalda. Eso fue un viaje, mejor dicho, para mí el peor viaje de mi vida en lancha, pero fue por primíparo, por no haber tenido conocimiento de dónde me tenía que ubicar. Eso por un lado, de empacarlo todo en bolsas para que no se mojen. Sus artículos electrónicos es mejor que los lleven en, en los brazos, en las piernas, porque con el tanto golpeteo de la lancha pueden romper algo de la cámara, del computador. A mí me pasó, dejé el computador ahí y de tanto golpear se me olvidó decir a la persona de la lancha que pues lo colocara en una posición que se protegiera y quedó fue en otro lado, pero fue mi culpa y se rompió la pantalla y hasta ahí llegó computador. Entonces me tocó fue hacerle copia al disco. Eso fue lo que me pasó a mí, pero fue mi culpa. Así que artículos delicados mejor llévenlo en las piernas, también con una bolsa para que no se mojen. ¿Listo? 2 horas y media de Vallasolano a Nuki si hacen ese recorrido. ¿Listo? Son 90.000 pesos. Y si no son 90.000, entonces son 10 al valle, 30 del valle a Nuki. Una vez llegan a Nuki, pueden, pues, si ya tienen reservado el hotel, quedarme varios días en el hotel Ovega. Eso lo dejo en la parte de abajo, que con Jair fue violenta el hospedaje y el trato fue muy bacano. Una vez llegan ustedes allá, también programen de que sea desayuno 20, almuerzo 20, cena 20. Para que lo tengan ahí y no les vaya a faltar. Pero antes, algo muy importante. Al momento de comer, tanto en Vallasolano como en Nuki, sean muy puntuales al momento de ir a los restaurantes. Porque después de las 9 9 de la mañana o 9 de la noche, pueda que no consigan nada. Porque es muy estricto eso. De 12 a 2, almuerzo. Hasta las 9 el desayuno o hasta las 9 la cena. Pregunten todo eso en los horarios porque es muy estricto y si de pronto se relajan y dicen no, más tarde como, pueda que después no encuentren. Y aquí por ejemplo en Nuki descansan los lunes y más o menos el comercio se comienza a activar a partir del miércoles. Entonces tengan muy claro eso, pero cuando lleguen pregunten todo. En Nuki también 5.000 pesos el mototaxi, el tuk-tuk, 5.000 pesos. De ahí hay tours directamente por ejemplo a Utría, la ensenada de Utría. Ese cuesta la entrada 19.000 pesos, pero la llevada con la lancha y todo eso tienen que cuadrarlo directamente con la persona, con el lanchero, creo que se dice así, lanchero, ¿sí? Y el almuerzo allá cuesta 30.000 pesos. ¿Listo? Eso por un lado. Hay otros tours que también prográmense, almuerzo 30.000 y viaje en lancha 90.000 pesos. Coloquen más o menos esos precios, que el plan cueste 90 y el almuerzo 30 por cada día que van a estar, y eso lo hacen directamente en Nuki. Temas de comer, en Nuki hay por todo lado comer atún.
pero no el atún lata, ¿no? Sino el pescado como tal. Atún es muy rico, pero pues después de 3 días de comer atún uno como que se cansa. Entonces hay pargo, hay ceviche, es delicioso. O sea, la sazón que tienen allá es exquisita. Pero entonces comienzan a mirar. Hay un restaurante que se llama La Pola, me pareció. La Pola. Creo que no me estoy equivocado. No, creo que no estoy equivocado. Se llama creo que La Pola, donde venden un ceviche y pargo. Delicioso, a 20.000 pesos. Entonces esos precios van por ese lado. Eso como tal en Nuquí. Pueden caminar tranquilos, sin ningún problema, comer hamburguesa, comer de lo que ustedes quieran y disfrutar como tal el paisaje porque, o sea, el Pacífico colombiano es precioso. Y así es como se pueden programar más o menos para ir a Nuquí, a Vallasolano y Nuquí. En total se les puede ir 2.500.000 con hospedaje, hotel, comer bien, que no les falte absolutamente nada y traer uno que otro recuerdo. Con 2.500 quedan bien. ¿Qué vestirse? Ropa larga, ropa de camiseta manga larga, zapatos que de pronto sean cómodos. Miren que yo tengo acá, por ejemplo, estos de playa. Abajo les dejo el link si quieren comprarlos. Son estos, más o menos, o alguna tienda local lo pueden comprar. Que esto sirve para caminar, meterse en la playa, porque pueden pasar por diferentes terrenos. Terreno seco, terreno húmedo, terreno sobre lodo. Y algo que me gusta mucho a mí es este cuello. Que ustedes se lo colocan y les cubre bien el cuello por si tienen la costumbre de quemarse acá atrás, como yo. O se lo suben y se cubren también esta parte. Es muy útil. Esos dos me parecieron chéveres. Del resto, tenis, medias tobilleras si van a utilizar, bermudas o pantalones cortos, gafas, sombrero, cúbranse muy bien la cabeza, bloqueador solar. El tema de mosquitos no me pareció nada complicado, una que otra picadura, pero nada como me han tratado en otros lados que me han vuelto nada. Entonces esos son los valores. No sé si se me olvida algo, no sé, pero quiero hacer de este video lo más completo posible para quien quiere viajar a Nuquí o a Vallasolano. Si tienen alguna duda, déjenmelo en la parte inferior para yo comentarles cualquier cosa. Igual estaré atento a contestar cualquier inquietud. Así que amigos, muchas gracias. Me dejan su comentario en la parte de abajo y con mucho gusto estaré a contestar cualquier inquietud. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.